Hola querida iglesia, yo soy María José Palacios, yo sirvo activamente en el Ministerio de Adoración y soy psicóloga. Y hoy día les voy a compartir una palabra acerca del descanso, ¿sí? Creo que es muy relevante hablar acerca de esto en un momento como este, donde nuestras agendas están constantemente muy llenas. Y ¿por qué además de como hablar de esto, además de que sabemos que nuestras agendas están llenas, que nos gusta hacer muchas cosas? Porque Dios lo dejó como mandamiento. Entonces, lo primero que les voy a leer es un pasaje en Éxodo 20, donde están los mandamientos, que es bien interesante porque el mandamiento con mayor explicación es el del día de reposo. Y se los voy a leer a continuación. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también excluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar, y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso, el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Sabemos que en la Biblia, además en el Nuevo Testamento, se habla respecto a cierta flexibilidad en cuanto al día de reposo, pero por eso yo les voy a hablar acerca del descanso, ¿sí? Lo primero que me surgió armando este devocional es que después de leer este pasaje alguien me pudiera decir, pero yo te estoy sirviendo, yo estoy sirviendo a la iglesia, yo igual estoy haciendo cosas para Dios, yo lo amo y todo lo que yo hago es para Él. Y efectivamente, hacer cosas para Dios no está mal. El tema es cuál es tu corazón al querer hacer esas cosas, porque pasa muchas veces que empezamos a llenar nuestra agenda porque hay algo que no queremos escuchar, o porque eso nos hace sentir con mayor valor, o quizás eso es lo que el mundo hoy día nos está diciendo que tenemos que hacer, incluso dentro de la iglesia. Tenemos que servir, tenemos que estar ahí siempre. Y yo creo que podemos conocer a Dios a través del servicio. Es una herramienta y una manera tangible de poder como devolver a Él lo que le pertenece, pero siempre y cuando entendamos que el primer paso, o sea, lo primero que Dios hizo con el hombre cuando lo creó, fue contarle todo lo que Él iba a hacer, ¿cierto? Respecto a cómo se iba a hacer cargo de la creación, etc. Y después de dar esa instrucción, descansaron el séptimo día. Entonces es así de relevante como Dios nos presenta esta idea del descanso desde el día 1 de nuestra creación. Entonces, como les comentaba, llenarnos la agenda poco a poco nos quita el tiempo para pasar tiempo con nuestro Dios, ese tiempo de intimidad, ese tiempo de meditación de la palabra, más allá de poder leer o orar o estar en la iglesia, sino que tener un espacio contemplativo, de decir, ok, yo me voy a sentar y voy a tener una actitud temerosa del Señor y voy a decir, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí hoy? ¿Qué estoy haciendo, por ejemplo? Como de manera concreta, quizás eso suena un poco ambiguo, pero tiene que ver con guardar un momento, siquiera 5 minutos, en vez de como seguir afanados en cómo cumplir nuestra agenda, ¿sí? Además, Jesús también habla de esto cuando está como conversando con los discípulos, sobre todo con todos los como roces que pueden haber habido respecto a los milagros que Él hizo durante los días sábado, etc. Y en este contexto, en Marcos 2:27, Jesús dice, y Él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Y hay otra versión interesante, les acabo de leer la Biblia, la traducción de la Biblia de las Américas, y ahora voy a leer la NTV, que dice, después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Esto a mí me rompió. Sí, soy muy vulnerable con ustedes porque creo que nuestra cultura nos dice todo el tiempo que tenemos que dar la última milla, que tenemos que estar ahí, que tenemos que servir, que tenemos que morir a nuestra carne, que eso es 100% real. Pero lo primero por sobre todo es pasar tiempo con el Señor. Entonces Él, en su ternura y misericordia, Dios sabe que nuestra naturaleza caída tenemos una tendencia a alejarnos. Porque tenemos un pie en el cielo, lo sabemos, pero tenemos un pie en la tierra. Y hoy día nosotros peleamos con nuestra carne constantemente. Entonces,
tenemos una tendencia a alejarnos, a llenarnos de afán, y en su misericordia nos instruye con este mandamiento del descanso que nos permite estar conectados a la fuente inagotable de su amor. Entonces, cuando Dios más se manifiesta es cuando confesamos esta debilidad y necesidad de Él, porque es muy fácil para nosotros cuando estamos sirviéndolo a Él, ya sea en el trabajo, en los estudios, con nuestra familia, con nuestras amistades. Hablar del Señor es algo que necesitamos como iglesia, pero la relación que Él nos invita a tener es algo muy íntimo y no se trata de hacer las cosas para una persona. Si yo conozco a alguien, no estoy constantemente como dándole regalos y acortando el espacio de conversación, ¿no? Sino que quieres saber cómo está, pasas tiempo, dedicas un momento de tú estar en silencio y de tú apartar, ¿cierto? Y priorizar ese espacio para poder conocer acerca de la persona. Y de nuevo, me surge esta pregunta, yo que soy una persona súper acelerada, que me encanta servir, que me encanta estar haciendo cosas, conversar con personas, me preguntaba de nuevo, porque soy una persona bastante concreta también. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si tengo toda mi agenda llena? Bueno, frenar, parar un poco. Y eso también es algo que Dios nos muestra en la Biblia. El Salmo 46 dice, 46 versículo 10, dice: estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Exaltado he de ser entre las naciones, exaltado seré en la tierra. O sea, quédense quietos, escuchen lo que yo tengo que decir, porque yo voy a ser exaltado. O sea, él incluso está haciendo alusión a que, o esta quizás es mi interpretación, como entre más podamos enfocar nuestra mirada en él y en su majestuosidad, más vamos a estar conectados a poder seguir avanzando en el crecimiento de nuestra esperanza de su segunda venida. Entonces, en esta era de la ansiedad, de la depresión, de la angustia, del pánico, yo, como les comenté, soy psicóloga y creo que es muy importante que nosotros sepamos que tenemos que estar conectados a la fuente, pero también creo que Dios usa mucho las herramientas de la psicoterapia, por ejemplo, diferentes fármacos, pero efectivamente nada va a llenar los vacíos o los dolores que hay en nuestro corazón como la presencia de Jesús. Y también, si volvemos a hacer hincapié en esto, cuando estamos cansados, cuando nos sentimos mal porque nuestras agendas están llenas, Jesús también nos vuelve a dar otra instrucción. Si ustedes se fijan, ya he hablado acerca de varios pasajes en diferentes contextos respecto a la relevancia del descanso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y Él nos dice en Mateo 11, 28 al 30: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros no necesitamos a Él. Por eso Él nos entrega este diseño. Entonces, muchas veces, por supuesto que hay una respuesta en cuanto Dios en el fondo nos invita a esta relación, a estar con Él. Hay una respuesta en su amor, pero eso es algo que también hace Él en nosotros. Y no tenemos cómo responder si no estamos escuchando lo que Él quiere decir. Entonces, yo creo que una conversación que solemos tener, o que yo suelo tener como psicóloga cristiana, es: ¿por qué Jesús dice que su yugo es liviano si yo me siento muy pesado? Y yo quiero decirles que eso no es verdad, y que la mentira solamente tiene poder cuando no conocemos la verdad. Entonces, quizás suena un poco ridícula esa frase, pero en realidad es bastante poderosa a medida que vamos conociendo al Señor y cuáles son sus verdades y cuáles son los deseos y diseños para nuestra vida, porque Él, como dice muchas veces en Efesios, tiene un plan desde antes de la fundación del mundo para nosotros y para su segunda venida y para todo lo que la vida cristiana con Él implica. Entonces, quiero invitarte a seguir estas instrucciones que Jesús nos dejó y piense si hoy tu agenda está demasiado llena. ¿Muy llena en qué sentido? Si es que hoy día estás lleno de actividades y no tienes 5 minutos para tener ese espacio contemplativo con Dios y decir: ok, dejo todo para saber qué es lo que Dios me quiere decir. Creo que es relevante darle una vuelta y saber si es que efectivamente tenemos que acomodarla, si es que hay cosas que estamos haciendo por afán o porque tenemos que hacerlo, porque corresponde en nuestro rol, en la etapa en la que podamos estar viviendo,
o si efectivamente hay algo que nos tiene afanados y nos aleja de Dios, porque servimos muchas veces al Dios de la ansiedad, al Dios del miedo, al Dios del trabajo, y no nos damos cuenta pensando en que efectivamente quizás, incluso a veces creemos que son cosas de Dios. La única manera de encontrar esa respuesta y esa convicción del Espíritu Santo es acercándonos constantemente a Él en esa actitud de temor reverente. Y además, nosotros somos ovejas y las ovejas necesitan mantenerse en un rebaño con la guía de un pastor. Y sin el pastor, sin su guía, se pierden. Es así de simple. Entonces, quiero invitarlos a disfrutar del diseño real de descanso que Dios nos da y preguntarle a Dios cómo se ve eso en tu vida hoy, porque entiendo que todos tenemos cargas distintas, todos tenemos rutinas diferentes, ¿no? Yo pienso al tiro, por ejemplo, en todas mis amigas que son mamás, en personas que tienen un montón de responsabilidad en el trabajo. Para todos es diferente, pero el mandamiento es para todos. Entonces, lo último que quiero decir es que en Efesios 5 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y quise terminar con esta palabra porque el descanso es algo que Dios quiere para nuestra vida. Esa conexión, ese espacio de poder estar en intimidad juntos, es algo que Dios sabe que nosotros necesitamos. Así que voy a orar por esto. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo, te damos gracias por las palabras que tú nos quieres entregar. Nos rendimos a ti. Realmente nos rendimos a ti y te pedimos que nos puedas dar convicción respecto a si hay algo en nuestras agendas que nos está quitando ese tiempo para ti. Nos arrepentimos, Señor, te pedimos perdón y te quiero pedir que examines a nuestro corazón y que nos puedas también entregar un corazón humilde y enseñable, Señor, para que nos puedas mostrar qué es lo que tenemos que ajustar, a qué nos tenemos que someter, cómo tenemos que obedecer en este sentido y cómo podemos ir a ti en este momento. ¿Qué significa ese descanso hoy en la vida de cada una de las personas que está viendo esta prédica? Y sabemos que la obediencia es lo que trae bendición y que tus planes siempre son mejores que los nuestros. Así que te damos gracias por tu cruz, te amamos, Dios, y queremos más de ti. Así que gracias, Señor. Amén. Muchas gracias.